La marca del azufre. La marca del aroma nauseabundo que perturba a las almas inocentes, corromperá una vez más aquella energía desalmada que se hace paso omiso entre aquel valle oscuro de tinieblas que aguarda desdicha. Recuerda. La marca del azufre es la insignia de aquel que estará maldito para siempre. Entre aquella vista incómoda donde mi habitación en patas arriba se encontraba. Me hallaba yo, durmiendo o bueno mejor dicho descansando después de otra ardua noche de investigación. En mi escritorio, entre aquellas torres irregulares de libros antiguos, y entre aquel océano hórrido de papeles. Se encontraba en una fotografía algo maltratada, el cadáver mutilado de una mujer. Sus brazos ya no estaban, sus piernas se mostraban en pedazos y su abdomen estaba parcialmente abierto mostrando vulgarmente entre sus senos un relieve tosco de sus costillas. En aquella escena tan grotesca, su cabeza parecía ser la única parte de su cuerpo privada de daño alguno. Salvo un detalle que desde ya hace semanas me ha causado obsesión. En su frente yacía un símbolo. Una marca que entre mis escritos y mis investigaciones logré dar con su significado. Aquella marca correspondía al azufre. Tan pronto lo vi me sumí en una profunda investigación buscando desesperadamente hallar su origen y el significado de esta en aquel occiso. Por no mencionar también mi obsesión por el caso de la mujer destrozada. Días, semanas y algunos meses fueron el tiempo estimado para recopilar la información suficiente para lograr dar con el origen de aquel suceso. Al parecer el suceso se dio en las inmediaciones de un pueblo cercano a Bucaramanga, localidad bastante frecuentada en Colombia. Yo vivía en un pequeño departamento de la ciudad de Medellín. Puedo decir que tenía mi carro en perfectas condiciones y mucho combustible, pero igualmente me quedaba bastante lejos aquel poblado. Una noche bastante solitaria como comúnmente son. Las hojillas de acero se hallaban bañadas del líquido carmesí que nos mantiene vivos. Mientras a su vez mi brazo izquierdo sangraba a cántaros. Como un río desbordado. La tina de mi baño poco a poco se iba tornando rojiza cual si fuera un caldero vampírico. Mi cuerpo lo dejaba inmóvil y mi cabeza la reposaba en el borde de la bañera mientras mi vista se volvía cada vez más borrosa a tal punto que ya no veía nada. Sino una profunda oscuridad. Una penumbra tan aterradora pero a la vez tan relajante que tan pronto mi cuerpo se enfriaba, yo reaccionaba velozmente para tratarme la herida y dar por finalizada aquella actividad. Es una práctica un tanto placentera para mí. Ya llevo meses con aquel gusto tan extremo pero no me juzguen. Siempre fui un hombre de gustos extraños. La cosa es que aquella vez durante mi desangre logré ver el símbolo. Aquel símbolo por el que tanto me había obsesionado. El símbolo del azufre. Vi como rayas blancas y afiladas como alambres ensangrentados formaban la silueta poco a poco y como ésta palpitaba fuertemente en mi cabeza. Al recuperarme de aquella alucinación, me levanté entumecido y muy débil de la bañera y entre pasos torpes logré llegar al espejo del baño. Me mantuve viendo mi reflejo. A pesar del miedo y la preocupación que me perturbaba por aquella herida, no pude evitar quedarme viendo mi reflejo, tenuamente. Perdiéndome en el clon natural inverso del cristal reflectante. Podía ver la locura, la decepción y la decadencia brotar por mis venas, y como mi rostro no era más que un retrato hórrido de lo que nunca me imaginé ser. ¿Estás ahí? Por lo que más quieras. Contesta. Ven, habla conmigo. Permito que veas dentro de mi alma. Aprecies mi corazón oscuro y lo tomes como tu recompensa. Si estás ahí, dame una señal. Lo suficientemente fría como para hacerme despertar de golpe. A medida que abría los ojos mi vista iba difuminándose progresivamente dejando ver un brillo tan intenso que no podía dejar de encandilarme fulgurosamente.
La nitidez iba llegando a mí poco a poco, y en un abrir y cerrar de ojos, mi vista vuelve a la normalidad. Me encontraba en mi baño, tenía una correa de cuero amarrada al cuello y estaba semidesnudo casi al borde de mi bañera llena de agua empozada que por poco desbordaba la tina. Uno de mis arranques psicóticos. Supongo. Tanta investigación está agudizando mis problemas mentales. Debo tratar de resolver el caso lo antes posible, o seguramente acabaré como el malnacido que estoy persiguiendo. Me levanto lentamente del suelo, me dolía mucho la cabeza y no podía evitar sentir una sensación de náuseas bastante desagradable que perturbaba mis adentros. Limpio el baño y salgo de este posteriormente. Mi televisor se encontraba en pantalla negra. No en estática, pero sí estaba en una especie de canal oscuro donde una pantalla negra no hacía más que posarse vulgarmente sobre la pantalla. Camino hacia la cocina y me dispongo a prepararme algo para desayunar. Mientras cocinaba no podía evitar pensar en aquellos casos. En esas escenas tan desagradables. ¿Cómo es que? Bueno, será mejor que no piense en eso. No me gustaría perder el apetito. Mientras preparaba mi desayuno, el televisor comienza a reproducir intermitentemente el sonido de CAS Noticias. Guardé silencio y escuché. 12 de noviembre, 1974, Ohio, Estados Unidos. Cerca a un poblado al sur de Ohio, se hallaron los restos de una chica de pelo castaño claro. El occiso presentaba golpes contundentes en sus extremidades, su cuerpo estaba picado en rodajas, pero a pesar de todo su rostro estaba exento de daño alguno. Al costado de su cabeza tenía tallado un símbolo extraño. Hasta ahora es la víctima número 5 después de varias semanas. No se ha dado con ninguna pista ni indicios del culpable, el área se encuentra libre de pruebas por lo que la policía forense no pudo hacer nada. Vienen tiempos difíciles. Por favor, el Estado ruega a los ciudadanos no salir a altas horas de la noche. Seguiremos informando. No podía evitar sentirme inútil y derrotado tras aquel anuncio. Si está bien, soy humano, pero a veces me gustaría ser mejor. Suelo sentirme mal a veces. Que no hago un buen trabajo, sin embargo, aquellos pensamientos simplemente los borro con alcohol. Bueno, ya que será mejor que me vaya preparando para ir a la comisaría, parece que va a llover. A propósito, que extraño, últimamente ha tardado bastante en aclarar el cielo. Son las 8 de la mañana y parecen las 5 de la madrugada. Bueno, supongo que es algún factor climático. Voy a concentrarme. 10:21 de la noche. El complejo apartamentos se veía deprimente entre aquella niebla y humedad de la noche. Aunque el vecindario estaba desolado, sí es cierto que a lo lejos, pero al mismo tiempo tan cerca, se podía apreciar una figura negra, oscura a la que a duras penas se le podía ver el rostro, como si una sombra se hubiese hartado de verse en el suelo y ésta se levantara para empezar a vivir. Dentro del pequeño edificio se hallaba un apartamento, número 598, este estaba lleno de pandilleros, drogadictos y antisociales que no hacían más que disfrutar de drogas y alcohol. En aquella guarida oscura se podía apreciar en los sillones y mesas, bastante material de pornografía infantil, sin contar que en una habitación se encontraba algunos cuerpos mutilados, embalsamados y procesados de algún que otro adolescente y viejo malnacido, que tuvo la mala suerte de cruzarse con aquella banda delincuencial. Otro caso de tratas de blancas, esa mierda es tan común aquí en los Estados Unidos que te sorprendería ver que tan normal se ve eso. Un hombre de color, con varios tatuajes, se hallaba fumando en la terraza del apartamento, mientras sus colegas no hacían más que alejarse de la sobriedad. Este, concentrado en el paisaje nocturno, se pierde en sus pensamientos tras consumir una bocanada de hierba. Sus ojos llorosos y su mente estaba tan nublada que no tuvo la rapidez necesaria para notarlo. Le volaron la tapa de la cabeza con la parte trasera de lo que presuntamente era un hacha. El cráneo no soportó el impacto, y este, como si fuera un jarrón de arcilla, se partió en 1000 pedazos, bañando no solo los barandales de la terraza, sino también el piso de esta y el césped que estaba abajo de él. El cuerpo quedó colgando boca abajo de las barandas. Aquella escena fue tan aterradoramente silenciosa que parecía imposible como esta no llamó la atención de los demás. Mientras un grupo de 3 hombres se encontraban en la sala del apartamento, consumiendo cocaína.
La cabeza de uno de ellos se separó de su cuerpo a una velocidad impresionante. Uno de sus colegas que estaba al lado de él. Tan pronto vio a su amigo sin cabeza, cae al suelo aterrorizado, mientras que el otro con un ataque de pánico, saca su arma y comienza a apuntar a todas las direcciones. El que portaba el arma terminó dándose un tiro en la cabeza. Se desconoce el motivo, pero lo más seguro fue un ataque de miedo y psicosis lo que provocó aquel accionar. Aquello que atacó a aquel grupo esa noche provocó un miedo tan abismal para la víctima que ésta al ver la manera en que asesinó a su colega, no aguantó el pavor y decidió irse por la opción fácil. Nunca se supo lo que vieron, la investigación continúa. Harold, te lo he dicho 1.000.000 de veces, tus reportes son equívocos, confusos. Debes centrarte más. Además, ¿cómo pretendes presentar un hecho sin siquiera nombrar testigos? Las calles están solas. Ya la gente no le gusta salir mucho después de las 5 de la tarde, y por si fuera poco lo que sea que fuese esa cosa que está matando, también se ha llevado a unos cuantos oficiales. Los occisos son brutales, es como si este usara un hacha para acabar con sus víctimas. A propósito, debe tener un gran conocimiento de anatomía, parece que sabe cortar muy bien las extremidades de un tajo. Alegando también que debe tener un físico bastante fornido, ¿sabes cuánta fuerza debes tener para reventar una cabeza con un hacha o picar a la mitad de un solo tajo un cuerpo? Eso es aterrador. Sí, bueno, entiendo lo que me quiere decir, señor, pero es que no hallo a quien preguntarle. Ese tipo parece que no deja testigo. Siempre las escenas del crimen están vacías. No me importa, si no me traes la suficiente información como para resolver un caso, voy a tener que destituirte. No me sirve tener detectives como tú. Señor. Bueno. Haré lo posible. De regreso, no podía dejar de ver la grama de aquella plaza por la que siempre suelo pasar de camino a la comisaría. No te voy a mentir. Me encanta ver el pasto y los árboles. Siempre aquella mezcolanza natural me hacía sentir reconfortante. Ya sabes. Ayuda a calmarme cuando el mundo se me viene abajo. Mi jefe está furioso, tal vez soy un inútil, quiero decir. Ya no suelo resolver casos como antes, es eso. Para el carro, o es que simplemente no estoy siendo lo suficientemente delicado con las cosas. Creo debo hacer algo al respecto. 3 de la tarde, la fecha estaba nítida, aquellos números que marcaban el día, se perdieron en el agujero profundo del olvido. No es porque haya sido una fecha irrelevante, sino todo lo contrario, fue una fecha bastante importante, no solo para mí, sino para creo que todo el pueblo. Le volé la cabeza a más de uno. En realidad no sé en qué estaba pensando, él me dijo que hiciera todo esto tras marcar mi cuerpo con aquel símbolo. No era juego, era un acuerdo. Tomé las armas de papá y bueno. Hice esto. Debo admitir que lo disfruté bastante. Dispararle a los profesores fue una sensación muy gratificante. Al igual que acabar con la mayoría de mis compañeros de clases. Se siente bien dispararle a gente indefensa. Acciona el gatillo y ve cómo todos corren. Como si fueran vacas. Edgar intentó detenerme, por suerte reaccioné a tiempo, lo tiré al suelo para proceder a soltarle una ráfaga de balas tan potente y tan cerca de él que le abrí el estómago. Fue desagradable, pero mientras no lo vea no me afecta. Durante, me sentía confundido. Pero todo por un propósito que se esclarece. No tengo mucho que perder. De todas formas supe que este pueblo estaba muerto desde el primer día que lo vi. Mi chamarra ahora húmeda e impregnada de aquel líquido vital carmesí, goteaba a cántaros. De hecho todos los artilugios los usé, martillos, cuchillos, pistolas. Hay que tener suerte para haber salido ileso de aquella redada. Tras todo eso, sin embargo, no me arrepiento de nada. Pronto, tarde o temprano, nos volveremos a Azufre. La tarde estaba tranquila, aquella mañana tan estresante me dejó agotado. Las investigaciones son prácticas exhaustivas. Sobre todo cuando el tiempo está en tu contra.
Durante mi recorrido a casa, veía por la ventana de mi coche, las solitarias calles de mi vecindad. Verlas así, además de causarme tranquilidad, sí es cierto que sentía algo de morbo. A veces los sitios con poca gente tienden a ser más cómodos. Continuaba desplazándome por la calle. Volví a pasar por aquel restaurante citadino que frecuentaba visitar tras salir del trabajo. Ahora era simplemente un cementerio callejero en el que letreros estrictos simplemente decían que este estaba cerrado. Tras pasar la cuadra logré ver un sitio de comida callejera, pero el estrés me estaba carcomiendo tanto que el apetito voraz parecía estar de sabático. Llego a mi casa y lo primero que pienso es en acostarme. Dejo tirado mis cosas en el suelo, dejando un desorden aberrante del que ni me molestaba acomodar sino hasta mañana. Otro día más donde el mal vuelve a triunfar. A veces pienso que moriré antes de resolver todo esto. Pero bueno, al final, mañana será otro día. Despierta. A lo mejor tu perspectiva es fatídica. Admito que puedes estar confundido y estarás tratando de hallar la forma de recapitular tu noche anterior. Dime, Fausto. ¿Recuerdas el olor del azufre? Sí. ¿Te acuerdas, verdad? Bien. No te molestes siquiera en moverte o intentar zafarte. Estás en un bosque donde yo soy el lobo. Me aseguré de inmovilizarte. Esas cadenas que sostienen tus muñecas fueron mi salvación. De no habértelas puesto ya me hubieras roto el cuello con tus propias manos. Eres imparable durante las noches. ¿Quién diría que yo iba a tener competencia? Necesitaba detenerte o de lo contrario me ibas a quitar el mérito, idiota. Tuve que pensarlo más de 2 veces antes de usar mi hacha, pero te necesitaba vivo. Fausto, yo sé perfectamente lo que eres. No engañas a nadie. Tú estás detrás de los asesinatos y lo sé perfectamente. Te he estado observando. La forma en que destrozas a tus víctimas es simplemente impresionante. ¿Te ocultas detrás de la justicia para así justificar el mal? Por Dios. Eres un imbécil. En fin, estamos en el medio de la nada. Nadie te va a escuchar. Y nadie nos va a ver. Necesitaba la sangre de un asesino más depravado que yo para que el ritual funcionara. En aquel entonces, la nieve era lo único blanco y brillante en aquel momento. Era una antítesis. Pues en aquel momento solo había maldad. El sujeto que tenía de frente no hacía más que culparme. Pues no podía hacer nada. La justicia a veces miente. El enmascarado abre una bolsa y de ahí saca 6 cuerpos, destrozados de manera irreconocible. Parecía carne trituradora sin forma. Este la pone en el suelo y con su sangre dibuja un círculo con el símbolo del azufre en el medio. Un temblor horroroso empezó a crecer poco a poco. Un coro aterrador empezaba a emerger mientras una luz carmesí iluminaba y se intensificaba poco a poco de aquel círculo. Él me usó para algo que cayó en manos equivocadas. Él fue el que puso aquel símbolo en mí y ahora simplemente soy una carnada para algo más abominable que yo. Corrido, ahora somos todos una carnada para algo que trae consigo el fin.